Hola estudiantes, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a realizar una retroalimentación respecto a las preguntas que se les consultó en el control de lectura basadas en textos, ¿cierto?, que les fueron proporcionados. Una tenía que ver con las dinámicas grupales y el otro texto tenía que ver con agresión y altruismo, ¿ya? Bueno, en primer lugar, ¿cierto?, debo decir que las notas no estuvieron muy buenas y me he podido dar cuenta en este tiempo que los he conocido en que muchas veces les ocurre que no se detienen a comprender una pregunta. Me imagino que ustedes ya se tienen que haber dado cuenta, ¿cierto?, de que utilizo 3 tipos de preguntas cuando les consulto por preguntas de desarrollo. Una tiene que ver con descripciones conceptuales, otra forma tiene que ver con relación conceptual y otro tiene que ver con aplicación, ya que más o menos mi estilo para evaluar. Y me imagino que también debe ser de los otros profesores. Y les comento esto porque muchas veces uno le hace una pregunta y contestan otra cosa, ¿ya? Es decir, contestan de manera indirecta y muchas veces por pauta, ¿cierto?, no se puede calificar o no se puede puntuar. Y a veces también, a veces uno les hace 2 preguntas dentro de una misma y responden solo una. O a veces pasa que uno les pone una pregunta, les pide un ejemplo y solo responden la pregunta y no dan el ejemplo, ¿ya? Cuando uno hace una pauta, cuando uno califica todos esos aspectos que uno consulta, así que es importante que logren comprender lo que se les pregunta. Ya vamos a ver entonces las preguntas que se les realizó en el control de lectura. Si se fija, la primera de ella preguntaba, ¿qué son las normas sociales? Y aquí muchos, ¿cierto? O sea, no muchos, varios, ya ustedes son pocos, pero varios me ponían, me describían los tipos de normas sociales, ¿ya? Sin embargo, ahí yo les pregunto por la definición, en el fondo, de una norma social. ¿Qué es? ¿Ya? Entonces, si bien podían ponerlo como los tipos, en realidad eso era accesorio porque si leían bien la pregunta, todas las preguntas abajo les preguntaba, en la pregunta 2 les consultaba sobre los tipos, entonces no era necesario contestar 2 veces lo mismo, ¿ya? Yo siempre les he dicho, cuando yo les pregunte conceptualización, sean concretos, ¿ya? Eso es lo importante, que yo sepa que ustedes conocen lo que significa. Bueno, para responder, ¿cierto? A ver, voy a cargar acá la diapositiva para responder qué son las normas sociales, ¿cierto? Les contaré, ¿cierto?, lo que dice más o menos el texto al respecto. A ver, esperen un poquito, que esto se me pegó. Ya, ok, ahí sí, ya. Bueno, las normas sociales, ¿cierto?, son, lo vamos a entender como todos los productos de la interacción social que son compartidos por los participantes de un grupo y que reglamentan sus conductas como individuos. Ya, son todo, en el fondo son todos los consensos, los acuerdos que se han llegado respecto a cómo debemos comportarnos en grupo. ¿Ya? La segunda pregunto sobre los tipos, ¿ya?, de normas. Y les digo, más bien les solicito que nombren una norma social formal explícita y una norma social informal implícita. Les digo nombra, es decir, ejemplifiquen, ¿ya? No les pedía la definición de norma social formal explícita, ¿ya? Eso es importante que lo entiendan. Nombra, no dice describe, ¿ya? Bueno, y para poder responder esta pregunta, usted, ¿cierto?, debía conocer a qué se refería, y salía en el texto, a qué se refería con el autor con una norma social formal explícita. Y había que, por supuesto, comprender la diferencia. La primera, la explícita, tiene que ver con qué está escrita, ¿ya? Ahí no hay duda porque está claramente qué es lo que hay que hacer y cómo hay que comportarse, ¿ya? Sin embargo, la informal implícita no está escrita, son acuerdos que hemos llegado
como sociedad. Son consensos en el fondo que nos enseñan nuestros padres, que observamos en la sociedad y que son aceptados socialmente. El primero de ellos, ¿cierto? Me acuerdo de algunas cosas que ustedes pusieron como un contrato laboral, lo cual está muy bien porque, ¿cierto? Un contrato dice de manera explícita, como dice el nombre, qué es lo que yo debo hacer, qué función debo cumplir, cómo me debo comportar y y qué es lo que se espera de mí respecto a mi desenvolvimiento en ese lugar de trabajo. ¿Ya? Está, como dice, explícito. El código laboral puede ser otro ejemplo, las leyes puede ser otro ejemplo de este tipo de normas y todas las respetamos o relativamente las respetamos. Si no las respetamos, en este caso hay sanciones porque están escritas, ¿ya? Y las normas social informal implícita, ¿cierto? Y ahí yo les puse una imagen, ¿cierto? En donde aparece ahí un estudiante puede ser con una abuelita, ¿ya? Nosotros sabemos que no hay un manual que diga cada vez que te subas a la micro, tienes que darle el asiento a las abuelitas. Ya eso lo hemos en realidad aprendido, nos han enseñado nuestros padres estos valores, ¿cierto? De que debemos cederle el asiento al adulto mayor, a la mujer quizá embarazada, etc. ¿Ya? Y es socialmente bien visto. Si no lo realizamos, ¿ya? No va a haber una sanción, digamos, más que una sanción, va a haber como una sanción emocional, por así decirlo. Ya si tú no das el asiento, lo más probable es que te queden mirando feo, qué sé yo, pero hasta ahí queda el tema. En cambio, la formal es explícita, puede haber sanciones como despido, cárcel, etcétera, ¿ya? Entonces, para que más o menos vayan comprendiendo la diferencia. Pero ojo que acá solamente pido que me nombren, ¿ya? No que describan, que nombren. La tercera pregunta dice, ¿cuál es la función principal, la función de una norma? ¿Cierto? Y en el texto, ¿cierto? Hablaba de que la función principal de una norma era mantener el status quo dentro de un grupo. Marcaba límites, establecía reglas, buscaba mantener el equilibrio y armonía dentro de un grupo para, por supuesto, mantener una organización. ¿Ya? Y ojo que aquí es la función, no una descripción de norma. En la 1 les pedí una descripción de lo que era norma. Y aquí es la función. ¿Cuál es el sentido que hayan normas? Insisto que ustedes podían responder con sus palabras esto también, ¿ya? La pregunta 4, esta es una descripción conceptual también, parecida a la 1. ¿Qué significa desviación? ¿Ya? ¿Qué significa desviación? Y el texto, cierto, planteaba que la desviación ocurría cuando una persona o un grupo de personas no se adhieren a un grupo determinado y se identifica con aquellas normas que solo son aceptables en ese contexto en el que sí me adhiero. ¿Ya? Esa entonces se les pide la definición. En el fondo, ya vimos concepto de norma. Hay una norma que yo debo cumplir. Si no la cumplo porque no me parece, es porque yo estoy desviando mi conducta respecto a esa norma. ¿Ya? Eso es desvío. Y yo le puse el ejemplo de un ladrón. Acá, ojo, acá yo no pido ejemplo. Yo les estoy dando el ejemplo para que ustedes comprendan el concepto. Y acá yo les puse un ladrón para que se acuerden, ¿cierto? Porque en el fondo la mayoría de la gente trabaja para ganarse el dinero. Un ladrón no está de acuerdo con que haya que trabajar para ganarse el dinero y es mejor quitarlo, robarlo, ¿ya? Porque, y ahí, no sé, pues ellos tienen distintos argumentos, se gana más, no tienes patrón, no tienes que cumplir horario, etcétera, ¿ya? Entonces eso es su argumento y de lo normal que sería trabajar, ellos no están de acuerdo, entonces su conducta se desvía. Insisto que acá yo les pregunté qué significa y el ejemplo se los estoy dando solo a modo para que comprendan. La quinta pregunta es otra conceptualización, ¿cierto? Y les pregunta qué significa conformismo. Y el texto, ¿cierto?
hablaba de que el conformismo tenía que ver con la aceptación de las normas sociales de un grupo. Es decir, hay una norma y yo la obedezco, ¿ya? Eso significa conformismo. Es que como estoy conforme, entonces no me opongo, lo acepto, ¿ya? La próxima pregunta, acá la sexta pregunta es eso. ¿Cómo se relacionan ambos términos? De un ejemplo y explique cómo se relaciona el conformismo con la desviación, ¿ya? Y esta era una pregunta que, si se fijan, acá hay dos elementos. Responder cómo se relaciona, dar un ejemplo, y la idea es no solamente dar el ejemplo, sino que explicarlo, ¿ya? Hay tres elementos ahí. Entonces, podríamos partir diciendo, explicando cómo se pueden relacionar los términos, ¿ya? Pienso en que puedo explicarlo de la siguiente manera. Que a pesar de que puedo desviarme o inclinarme por determinadas normas, al aceptar esas otras normas con las que sí me identifico, desviación, me conformo para pertenecer a ese grupo. Es decir, el concepto ahí que aparece es conformismo. Hay alguien que lo explicó súper bien en su control de lectura, pero no me acuerdo quién fue. ¿Ya? Hace esa relación. Entonces, hay una norma, lo vuelvo a explicar, hay una norma y yo me puedo acomodar y aceptar esa norma, como también puedo desviarme de esa norma porque no estoy de acuerdo. Y cuando me desvío, me incorporo necesariamente a otro grupo en donde tiene una norma distinta a la consensuada, ¿ya? Distinta a la consensuada. Entonces, a pesar de que me desvío de esta norma, acepto esta otra. No me conformo a esta norma, me conformo a esta norma desviada. Así se relaciona, ¿ya? Y como ejemplo, se me ocurre, ¿ya? Bueno, el ejemplo que les daba adelante, o sea, alguien que no quiere trabajar. Generalmente, la dinámica de las personas que se ganan la vida robando, ¿ya? Generalmente cometen crímenes organizados. Es decir, que no actúa solo, ya valga la redundancia, no actúa solo, sino que está de acuerdo con otros. Entonces, hay un grupo de personas que nosotros conocemos como ladrones que no se ajustan a la norma de que para ganar dinero hay que trabajar. Este grupo de ladrones tiene sus propias normas, ¿cierto? Que se desvían del común de la gente. Entonces, ellos, como les decía, tienen su propia norma y se aceptan entre ellos y se conforman, ¿ya? Y ahí me acuerdo cuando veíamos, ¿se acuerdan el video de Boris? En donde el ladrón le decía que, o sea, el ladrón, perdón, ya no eran ladrones, ya habían salido ya de la cárcel, sino que les planteaban el hecho de que en realidad ellos les enseñaban que para robar había que ser violento, tenían una organización, ¿cierto? No, eso lo explicaba Boris, ¿sí? Donde hay un sapo, ¿cierto? Que es el que avisa si hay carabineros o no, hay personas robando adentro, quizás un auto esperando afuera, ¿ya? Entonces tienen todo un patrón de funcionamiento, tienen ellos una propia dinámica de grupo, ¿ya? Insisto, que la aceptan, se desvían de la norma de trabajar, pero aceptan esta forma diferente de vivir, que es robando. No sé si me explico, o ando redundando parece. Ya. 7. ¿Cómo se relaciona la dinámica de grupo con los conceptos anteriormente consultados, norma, conformismo y desviación? Se parece a la pregunta anterior, la diferencia que acá yo delante les pregunté solamente sobre conformismo y desviación. Y después le introduje el concepto norma y de hecho yo anteriormente les contesté con el concepto norma. Debía haber puesto aquí el concepto norma. ¿Ya? Voy a ajustar la pregunta 6 entonces. Cuando yo relaciono conformismo y desviación, que tienen que ver con dos formas en que yo me puedo comportar respecto a un consenso grupal, ¿ya? Y esta 7, al introducir el concepto norma, es lo que yo les explicaba antes, o sea, hay una norma, ¿cierto?, en donde yo me conformo o la rechazo, y si la rechazo,
me conformo a este otro grupo que rechaza esa norma central. Si no me comprende muy bien, me pueden escribir o retroceder el video y volverme a escuchar. 8. ¿Qué es la agresión? Y en el texto, ¿cierto? Se definía agresión. Ojo que acá me pregunta solamente por el concepto de agresión. Varios también lo que hacían era decirme, existen 2 tipos de agresión. Ya, no, acá pregunta, ¿qué es la agresión? Porque los tipos están en la 9. ¿Qué es la agresión? Cualquier acto violento hacia otros. Toda acción que pretenda hacer daño físico o psicológico. Ya este es un concepto, una definición amplia respecto a lo que es la agresión, y ustedes por supuesto podían explicarlos con sus propias palabras, ¿cierto? Lo importante era que se ajuste a lo que uno les estaba consultando. Y la 9, lo que yo les decía, los tipos de agresión que están referidos en el texto. Y vemos, ¿cierto?, que en el texto hablaba de... espera un poquito que se me pega esto. Ya, pero el texto hablaba de agresión emocional y la instrumental. La agresión emocional, ¿cierto?, la describían como una conducta violenta que se generaba como reacción a una situación que produce un incremento de malestar, y su finalidad es dañar al otro. En el fondo se torna una pelea, ¿cierto?, en donde a mí me molesta, entonces yo respondo de la misma manera con el fin de dañarlo, porque me hizo sentir mal lo que me dijo. Y la agresión instrumental es una acción planificada cognitivamente, no es una reacción, porque por el ejemplo que yo les daba adelante, o sea, alguien me ofendió y yo me enojé y respondo mal a modo defensivo. En cambio, la agresión instrumental está planificada y no es una respuesta de defensa. En el fondo yo te agredo porque tengo un fin. El ladrón nos agrede porque nos quiere robar, no porque nosotros le dijimos algo y se ofendió y nos quiere robar como consecuencia, no. ¿Ya? Entonces la agresión emocional, alguien me dice algo, me ofende, yo me enojo, ¿cierto? Y la agresión instrumental, yo violento a alguien para robarle, ¿ya? Ojo, que acá no pido ejemplos y yo se los estoy dando para que ustedes comprendan lo que significa o cómo se diferencian cada uno, porque muchos me ponían como el concepto, pero no lograban definirlo bien, ¿ya? 10. ¿Cuál es la diferencia entre agresividad y hostilidad? Esta también fue una pregunta que a muchos les costó responderla, ¿ya? Y es verdad porque no es fácil de diferenciar, digamos, pero en el texto, ¿cierto?, aparecía la diferencia brevemente, ¿cierto? Y se planteaba que la hostilidad tenía que ver con una disposición cognitiva y la agresividad con una disposición conductual, ¿ya? Si alguien me ofende, ¿se acuerdan lo que yo les hablaba de antes? Si alguien me ofende, yo me voy a defender. Y esto es, voy a pensar qué le puedo decir con el fin de que se sienta mal y yo ganar, comillas, ganar. Es decir, que yo voy a relacionarme con él de una manera hostil para que se sienta mal, ¿ya? En cambio, la agresividad tiene que ver con el acto. Es como la agresión instrumental, pues yo te pego, ¿ya? En cambio el otro es como que yo me defiendo en palabras y en conducta, pero esa conducta, insisto, no es llegar a agredir, a pegar, ¿ya? Vuelvo a repetir, la hostilidad es una disposición cognitiva y la agresividad una disposición conductual. Eso es importante tenerlo claro. La otra pregunta, que es la 11, y acá es mencionar 5 variables implicadas en la agresividad. Y ahí creo que lo que respondí eran 2 o 3 variables, así que les voy a pedir que los vuelvan a revisar. Ya está en el texto. Es más, yo solamente les pedí que las mencionaran, pero en el texto las describe, ¿ya?
Son 5 variables que decía que están relacionadas. La primera de ellas, ¿cierto? Que es una variable que está relacionada con la agresividad o con que tú llegues a agredir, ¿cierto? Primero es una variable biológica, hay una variable biológica. Segundo, una variable cognitiva. Tercero, una variable emocional. Cuarto, una variable situacional o conductual. Y quinto, una variable situacional. ¿Ya? Y acá nuevamente les doy una pista y les voy a pedir que revisen nuevamente las variables relacionadas con la agresividad. ¿Ya? Y no solamente que las recuerden, ¿ya? Sino que también logren escribirlas, estas variables. La otra que también me di cuenta que genera un poco de dificultad para contestar tiene que ver con la pregunta 12 que consulta sobre qué es una conducta prosocial. Y el texto, ¿cierto?, hablaba de la conducta prosocial y la conducta de altruismo. Y yo se las pregunto por separado porque el texto plantea que son cosas diferentes. Una conducta prosocial entonces es un comportamiento que beneficia a otros y se realiza de manera voluntaria, pero que es independiente de la motivación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Es más, yo les doy una pista ahí con la imagen. Puede que pongamos esta escena. Hay una abuelita, ¿cierto?, que quiere cruzar la calle y hay 3 personas. Y la abuelita les pregunta, ¿cuál de ustedes me puede ayudar a cruzar? Y uno, no sé, pues, se pone habla por teléfono, el otro se va y queda esta tercera persona que, ya que los otros 2 no lo hicieron, obligado a hacerlo yo. ¿Ya? Ayuda a la abuelita a cruzar la calle y ella se ve beneficiada, pero mi motivación jamás, o sea, lo hice voluntariamente, pero tampoco era como que yo ando ayudando a las abuelitas por la vida, ¿me entiendes? Sino que lo hice porque nadie más lo hizo, pero no es algo que en realidad yo haga siempre y me motiva a ayudar como a las abuelitas a cruzar la calle. Sin embargo, uno sabe que después que ayuda, igual uno se siente bien, pero originalmente no tuve otra opción nomás para no dejar a la abuelita ahí, lo hice yo. Es una conducta prosocial. ¿Ya? Acuérdense, hay ayuda hacia el otro, pero no hay una motivación de hacerlo. Hay voluntad, ¿ya? Pero no es que constantemente yo lo ando haciendo por la vida, por así decirlo en palabras más básicas. Y el altruismo, ya que es la otra pregunta en donde también se les pedía la descripción, es una conducta de ayuda que se realiza y la cual no tiene como fin obtener un beneficio inmediato o una recompensa externa, ¿ya? Esto sí, esta definición sí, o sea, yo ayudo a los demás porque en realidad me gusta ayudar. Y lo más probable es que yo ayude y además tengo una se paró, parece. Ah, no, acá está. Ya. Yo ayudo y voy a obtener una recompensa. ¿Ya? Eso tiene que ver con el altruismo. Por eso no es lo mismo que la prosocial, porque la prosocial yo ayudé a la abuelita, no porque esperaba un premio, sino que ya no tuve otra opción. Pero en el altruismo sí hay una motivación y esta motivación puede ser un elogio, un regalo, etc. Y generalmente cosas tangibles, ¿ya? La pregunta número 14 pregunta de qué manera una conducta prosocial influye en las dinámicas de grupo. Y esta pregunta también le costó a un poco, ¿cierto?, responderla. Cómo esta conducta prosocial influye en las dinámicas de grupo. Y en el texto se plantea, ¿cierto?, que la conducta prosocial influye de manera positiva en las dinámicas de grupo porque favorece la aparición de vinculaciones afectivas en estructuras sociales más amplias. Es decir, yo ayudé a cruzar a la abuelita y recuerden que hay un concepto acá que se llama norma, ¿cierto?, que dice que yo debo ayudar al desvalido y debo ayudar a mi prójimo. Eso es lo socialmente correcto. Entonces, mientras más nosotros hagamos las cosas correctas, a pesar de que no estemos motivados a hacerlo, vamos a contribuir, ¿cierto?, a un mundo mucho más solidario.
Y cuando uno es colaborador, generalmente, como les decía, se dan dinámicas de compañerismo, porque seguramente la abuelita después quedó súper agradecida, ¿cierto? Seguramente lo abrazó, le dijo gracias hijito, y eso ya generó algo positivo en mí. Entonces, si todas las personas realizan conductas prosociales, de verdad que vamos a hacer una mejor sociedad, ¿ya? Y eso sería, estudiantes. Les voy a pedir entonces que en caso de que tengan dudas me puedan, pues lean, ya, lean bien el texto para responder. Si realmente no pueden comprender el texto, escríbanme recién ahí, ya, o escuchan este video por último para aclarar sus dudas, ya. Así que ánimo, nos vemos el miércoles y estudien, por favor. Nos vemos, chao, que estén bien.